Bueno, Carlos, bienvenido a Chañar nuevamente. Bueno, estamos en un escenario bastante intenso, ¿no? Cuando salga la nota, nosotros estamos haciendo esta nota con, bueno, un valor del dólar a 43, que cerró hoy jueves, y cuando salgamos dentro de unos días no sabremos en qué escenario estamos. Pero bueno, lo importante es conocer un poco el eje de todo esto, ¿no? Hay un montón de elementos a mirar para evaluar lo que está ocurriendo. Si uno mira el dólar a 43 pesos, en realidad está dentro de la banda cambiaria que estableció el Banco Central. Es decir, no está por fuera de lo que expresa el acuerdo que el gobierno argentino tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay una serie de condimentos que es importante considerar. Si yo miro el tipo de cambio que tenía en realidad hace 5 días, ese tipo de cambio no cerraba para muchos segmentos de exportación. Te lo planteo con un ejemplo. Hasta la semana pasada, y tal vez hoy también, no se puede exportar leche en polvo. Dirías, ¿por qué? Bueno, el precio internacional es el mejor porque la economía mundial no está de fiesta, pero además este gobierno hace algunos meses le puso retenciones a las exportaciones, a la leche en polvo, y además le quitó los reintegros, que era como una especie de premio que tenían algunos sectores empresarios, que estaba en el 4% y se lo bajó al 0,5%. Es decir, de un saque, el gobierno argentino, vía presión impositiva, en definitiva es eso, le quitó 10 puntos de rentabilidad a la exportación de leche en polvo y la sacó del mercado. Si vos no podés exportar leche en polvo, que es un commodity, ¿qué es lo que podés exportar? Soja y aceite de soja. El Fondo Monetario le está exigiendo al gobierno argentino competitividad para poder exportar y generar divisas, que es lo que hace falta para pagarle la deuda al Fondo Monetario. De tal manera que está claro que tiene que haber un dólar competitivo, y la verdad es que en términos reales el dólar que estamos teniendo no lo es. De donde hay una lectura alcista, obviamente, sobre la cotización del dólar, porque vos dirías, bueno, si con este tipo de cambio, que históricamente es bueno, me digo en términos reales, no podés exportar leche en polvo y otros productos, entonces acá hay dos opciones. O bajás la presión impositiva o subís la cotización del dólar. Cualquiera que nos está mirando ya sabe qué es lo que puede ocurrir, digamos. No va a bajar la presión impositiva y va a seguir subiendo el dólar. Exactamente. O sea que vos tenés una lectura que obviamente que es alcista para el dólar en términos técnicos. Pero además está la cuestión política en el medio dando vuelta, que tiene que ver con la incertidumbre preelectoral, con las dudas que existen con respecto a que este gobierno pueda continuar después del 10 de diciembre, y eso también genera incertidumbre que se traslada al mercado de cambios. Es decir, uno puede decir, este tipo de cambio no cierra. En términos de exportación tiene que seguir subiendo, y además tenés la incertidumbre electoral durísima que está ya golpeando a todos los sectores económicos. Ahora, en ese plano se supone que el Banco Central es un actor que tiene que manejar profesionalmente esta situación. ¿Y cuál es la idea? Que vaya, y esto está acordado entre el Fondo Monetario y el Banco Central, que el Banco Central vaya corriendo la cotización progresivamente, sin que haya golpes fuertes, que siempre son complicados para los mercados y para los negocios. Lo que ha pasado en estos días puede ser interpretado como parte de esa película, de ir corriendo la cotización del dólar progresivamente, siempre dentro de esa banda cambiaria. El techo de la banda cambiaria hoy está en 50 pesos. O sea que en teoría el Banco Central, bajo lo que está acordado con el Fondo Monetario, tendría que salir a vender dólares si la cotización llega a 50. 43 está bastante lejos de eso. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces tranquilizador lo que estás diciendo, esto está de alguna manera controlado, y bueno, la cotización se tiene que ir corriendo dentro de ese rango regulado. Eso es lo que el Banco Central va a intentar, lo cual no quiere decir que le salga bien. Bajo la gestión de Mauricio Macri, la verdad es que la gestión del Banco Central ha sido de mala a pésima, porque todo lo que intentaron salió mal. Lo cual no quiere decir entonces que lo que estén intentando vaya a llegar a buen puerto y no haya una corrida cambiaria que genere un golpe. Esto puede ocurrir, no se puede descartar. Ahora, sí queda claro políticamente que este gobierno no quiere un golpe devaluatorio duro, porque le juega en contra electoralmente. Un nuevo golpe devaluatorio, como los dos que tuvimos el año pasado, serían nefastos en términos electorales para el gobierno. De tal manera que lo que está acordado con el Banco Central es que intente evitar eso, es decir, que haga que la cotización del dólar se vaya corriendo progresivamente sin convalidar un golpe devaluatorio traumático para el conjunto de la sociedad. Ahora, está claro que el riesgo país está mostrando un altísimo nivel de desconfianza,
sobre la gestión del gobierno argentino y por lo tanto, si bien estamos diciendo este tipo de cambio está un poco atrasado, debería estar un 10% más arriba para que haya competitividad, se supone que lo tienen que ir trasladando progresivamente, tienen que evitar un golpe devaluatorio, pero el golpe devaluatorio no se puede descartar porque la incertidumbre que existe en el mercado es alta. Carlos, el discurso del presidente de apertura de la Asamblea no fue tranquilizador tampoco, porque en ese mismo momento hubo signos bastante preocupantes, despidos, hubo una movida de la brecha cambiaria y no quedó muy claro para muchos analistas económicos qué es lo que quiso decir el presidente. Usted es economista, pero evidentemente que el discurso político incide notablemente en todo esto. Sí, porque lo que yo recojo de los empresarios con los cuales hemos hablado en estos últimos días es que el mensaje del presidente pareciera ser un mensaje descolgado de la realidad, de alguien que no está mirando lo que está ocurriendo, y esa es la sensación que creo se han llevado al menos los empresarios con los cuales yo me relaciono cotidianamente. Es un discurso eminentemente político que intenta de alguna manera desenganchar la realidad de la lectura política que el gobierno quiere hacer de cara a las elecciones. Está claro que no era el discurso de alguien que está mirando la realidad en términos técnicos, sino de alguien que está intentando de alguna manera fortalecer su posición política en un escenario ya preelectoral. Ahora, ¿cómo revierte toda esta movida económica, la crisis de la pyme, los despidos, lo que escuchamos permanentemente en función de muchas empresas que van cerrando, que van cesanteando, viendo qué va a pasar o que no van a retomar su actividad, por lo menos en lo que resta del año? Bueno, si vos recordás la última vez que nos vimos aquí el año pasado, planteamos que la hoja de ruta era esta. Ya no había marco para otra cosa. La gente decía, este es un país imprevisible, nadie sabe lo que va a pasar. Sí sabíamos lo que iba a pasar. Esto que está ocurriendo estaba previsto. Estaba previsto porque el acuerdo con el Fondo Monetario expresaba un plan de ajuste que obviamente iba a conducir a una profundización de la recesión que ya teníamos previo al acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy tenemos una combinación todavía en el funcionamiento de la economía que yo el año pasado caractericé aquí como una combinación letal. Es decir, tenemos un escenario recesivo y sobre ese escenario recesivo se aplica una política de ajuste. ¿Hasta dónde hay que ir para atrás en el tiempo para encontrar recesión con política de ajuste? Tenés que irte al gobierno de la Rúa. Pero esos son dos elementos, pero hay un tercero que es la inflación. Si vos te situás en el gobierno de la Rúa, tenías recesión, tenías política de ajuste, pero no había inflación. Había deflación, los precios caían, digamos. O sea que acá tenés recesión, política de ajuste y alta inflación. ¿Hasta dónde hay que irse para encontrar esa combinación? Tenés que irte hasta el gobierno de Alfonsín. Pero además hay un cuarto componente, tasas de interés letales, altísimas que destruyen las cadenas de pago, el sistema productivo. Recesión, política de ajuste, alta inflación y tasas de interés leoninas es una combinación que la economía argentina no veía desde la época de Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura militar. Y eso obviamente expresa lo que vos me estabas diciendo recién, caída de empresas, despido, empresarios que no saben qué hacer, digamos, una situación de insolvencia. Bueno, esta es la foto. La economía argentina no va a dar signos de recuperación, técnicamente hablando, por lo menos hasta junio. Pero lo que vamos a empezar a ver después de junio es simplemente el final de la recesión y una recuperación que va a ser muy, pero muy lenta. Claro, y un año electoral que lo que hace no es avisorar buenas expectativas, porque están las dos facciones hoy planteadas en la Argentina, de los que presuntamente quieren volver y los que no se quieren ir que están, que es lo que se dice en la calle, y que eso permite que no haya tal vez un horizonte muy claro para decir, bueno, pasado determinado semestre seguramente puede haber una planificación, claro, puede haber esto, puede haber algo. O sea, la incertidumbre electoral creo que agrava toda esta circunstancia. Sin duda, porque además la gente tiene, como vos lo expresás, cierto desánimo, porque confió en alguna instancia en creer que había un camino distinto y ahora se encuentra que tampoco lo hay, o que no es lo que esperaba. Y entonces es cierto que es lo que yo percibo desde hace más de 6-7 meses, a nivel de empresas, por ejemplo, empresarios que sienten un gran desánimo, porque no encuentran una lectura optimista hacia el futuro en términos, bueno, ¿qué va a venir después? Si gana este gobierno es más de lo mismo, si vienen los otros es volver para atrás. Es una lectura por ahí simplista, porque en realidad en los próximos 2 o 3 meses pueden aparecer algunas combinaciones en realidad electorales que puedan plantear alguna alternativa, digamos, por ejemplo,
Yo entre los empresarios con los que me reúno, todos me dicen estoy desalentado con lo que hizo Macri, no voy a volver a votar a Cristina, lo votaría a Labaña, por ejemplo. No, Labaña hasta ahora no es candidato. Es decir, estamos en un escenario muy confuso, también en ese plano, donde en realidad solo está planteada la candidatura de Macri. Del otro lado, todavía no hay nadie. Yo cuando escucho a la gente que me dice, bueno, pero Cristina va a ser la candidata, yo no le escuché a Cristina decir que va a ser candidata. O sea que no sé de dónde salió esa versión. De tal manera que hay una gran nebulosa acá, que por supuesto se tiene que ir develando en los próximos 45, 60 días. Bueno, para cerrar, ¿qué le aconseja usted al pequeño pyme, al industrial, al comerciante, a las personas con las cuales está permanentemente en contacto, dando charlas, hablando, en este escenario? Bueno, lo que pasa es que depende de qué segmento estemos hablando, ¿no? Es decir, el productor agrícola de esta región va a tener una cosecha razonablemente buena, con un tipo de cambio que no es malo, precios internacionales que son, bueno, dentro de la media normal. La lectura que yo tengo es que la mayor parte de los productores agrícolas, en general, creo que va a vender solo la parte de la producción para pagar las cuentas y razonablemente se va a sentar a esperar a ver qué pasa. Probablemente esperar otro golpe evaluatorio, que fue lo que pasó el año pasado, y no es descabellado que eso ocurra. Entonces, la lectura dentro del segmento agrícola es una lectura relativamente buena. El año pasado, cuando estuvimos acá, Ana, dijimos que el mercado ganadero iba a mostrar otra faceta este año, con mejores oportunidades de negocio, y es lo que estamos viendo. Una recuperación de la rentabilidad en el sector, no porque la demanda esté traccionando, sino porque se cayó la oferta, en realidad, que era lo que estaba claro que iba a ocurrir. Y otros segmentos, obviamente, van a tener más dificultades. De todas maneras, Chañar Ladeado y su entorno van a encontrar en los próximos meses una recuperación en el nivel de actividad económica, más circulación monetaria. Es una realidad que claramente va a estar mejor que la que vamos a seguir viendo durante todo el año en localidades más grandes y por supuesto muy complicada en los grandes centros urbanos, donde el impacto de la cosecha y otras cosas llega a cuentagotas muy lentamente. Carlos, muchas gracias. Ani. Gracias. Bueno, como siempre, un placer y vuelvo a repetir. Carlos, amigo ya de nuestro estudio, yo diría amigo de Chañar, siempre está muy presente a la hora que tenemos que tomar decisiones y eso ayuda y bueno, y ojalá que tengamos todos en la Argentina un buen año, aunque las perspectivas económicas no demuestran que así sea, pero deseamos por lo menos salir a la luz alguna vez y que no tengamos siempre que estar tan complicados. Pero bueno, ahora empieza la charla, así que, y la tormenta no paró la gente, quiere decir que esto es un éxito del profesional. Muchas gracias. Gracias.